Hoy vamos a resolver un arreglo de condensadores que puede estar formado por condensadores en paralelos y condensadores en serie. Tenemos este problema que nos está dando 4 condensadores, el condensador A, vamos a poner primero por aquí el lápiz, ok, ya lo tengo. Entonces condensador A, condensador B, el condensador C y el condensador D, que están conectados a una batería que nos proporciona el potencial. Los datos que tenemos es que la capacidad del condensador A es 7,5 por 10 a la menos 4 faradios. La capacidad del condensador B es 5 microfaradios. La capacidad del condensador C, 8 microfaradios. La capacidad del condensador D, 1,5 por 10 a la menos 4 faradios. Y el potencial en el condensador D son 80 voltios. Nos piden la capacidad del condensador general, el total, el que se forma como único después de este arreglo, el potencial de la batería, es decir, este potencial aquí, y la carga de cada condensador. Entonces, lo primero que les voy a sugerir es que hagamos una tabla en donde podamos colocar aquí condensador. La primera columna es de condensador. La segunda columna le vamos a poner arreglo para colocar si es un arreglo en paralelo o en serie. Y en la tercera columna le vamos a colocar las ecuaciones. En este caso es importante escribir las 3 ecuaciones que se generan dependiendo de los arreglos, porque nos están pidiendo las 3 variables. Nos están pidiendo capacidad, potencial y carga. En el caso de que tengamos problemas en donde solamente nos pidan capacidad, pues simplemente con las ecuaciones de capacidad y la ecuación general debería de salir. ¿Cuál es la ecuación general? La ecuación general es capacidad es igual a carga sobre potencial. Les recuerdo que cuando usamos esta ecuación, la capacidad debe venir en faradio, no en microfaradio. En faradio, la carga viene en coulomb y el potencial viene en voltios. Bien, entonces vamos a comenzar. El condensador A, B y C están entonces conectados en paralelos, tienen las caras, si este es el polo positivo, las caras positivas están conectadas entre sí y las caras negativas están conectadas entre sí y conectadas al polo negativo de la batería. Entonces, condensador, vamos a colocar aquí en la columna de condensador, el condensador A, condensador B y el condensador C están en paralelo y forman un condensador que vamos a llamar condensador AC. Muy bien. Entonces las ecuaciones de ese condensador, de este arreglo, dice potencial del condensador AC va a ser igual al potencial del condensador A, es igual al potencial del condensador B y es igual al potencial del condensador C, porque están en paralelos. Las cargas, entonces la carga del condensador AC va a ser igual a la suma de la carga del condensador A más la carga del condensador B más la carga del condensador C. Y la capacidad viene a ser también la suma de las capacidades de los condensadores que están en paralelo. En este caso, el A, el B y el C. Muy bien, ya tenemos entonces esas ecuaciones para ese condensador. Quiere decir entonces que esta imagen que está aquí de 3 condensadores pasa a un condensador que vamos a llamar, que llamamos AC, que se conecta al otro condensador que es el condensador D. Y ahora el arreglo nos quedó así, conectados a nuestra batería. Estos dos condensadores ahora, el AC y el CD, están conectados ¿cómo? Están conectados en serie. Entonces decimos que el condensador AC y el condensador D están conectados en serie. Y nos da un condensador que vamos a llamar el AD. Recuerden que la nomenclatura que estamos usando es la primera letra y la última letra de izquierda a derecha. Entonces la primera letra y la última letra de izquierda a derecha. Entonces, este condensador AD
Quiere decir que estos dos que están aquí se convierten en uno solo, en un solo condensador, conectado a mi batería, a la batería. Entonces este es el condensador AD. Este condensador, como ya queda único, es lo mismo que el condensador entonces total. Quiere decir que una vez que encontremos la capacidad de este condensador, estamos respondiendo a la pregunta de cuál es la capacidad del condensador que se genera después que hemos agrupado todos los arreglos. Entonces escribimos nuestras ecuaciones. El potencial del condensador AD, como está en serie, se suma. Es el potencial de AC más el potencial de D. La carga entonces es igual. La carga de AD es igual a la carga de AC y es igual a la carga del condensador D. Y las capacidades son el inverso. La capacidad de AD va a ser igual a 1 entre la capacidad de AC más 1 entre la capacidad del condensador D. Una vez que tenemos estas ecuaciones aquí, vamos a ver qué es lo que nos piden y qué es lo que tenemos como dato. Entonces, veamos aquí en la parte de arriba, nos están pidiendo la capacidad total, el potencial total y la carga de cada condensador. Vamos a marcarlos aquí con un círculo. Está pidiendo la capacidad total, que ya dijimos que era equivalente a encontrar la capacidad de AD, el potencial total, la carga de cada condensador. Estas son nuestras variables. Entonces, en este tipo de problemas podemos resolverlo de dos maneras. La primera es utilizando estas ecuaciones, vamos a decirlas horizontalmente, es decir, las ecuaciones que se generan según los arreglos. Esta primera ecuación lo que me dice es que si yo consigo el potencial de AC, eso va a ser igual al potencial de A, va a ser el mismo potencial de B y va a ser el mismo potencial de C. La segunda ecuación dice que si encontramos las cargas de A, de B y de C y las sumamos, eso nos va a dar la carga del condensador AC. Si tenemos las capacidades de los condensadores y al sumarla tengo la capacidad del condensador AC. Esa es una manera de ver estas ecuaciones que nos plantean y que podemos resolver y encontrar variables, porque si encontramos la carga AD va a ser igual a la carga AC y va a ser igual a la carga QD, ya tenemos una respuesta. Y esta carga que está aquí, AC, quería usar otro colorcito, pero lo voy a utilizar más adelante, voy a resaltarlo aquí. Esta carga QAC es esta misma carga que está aquí, ¿sí? Entonces hay que ir leyendo las ecuaciones de esa manera. Hay otra forma de leer las ecuaciones que son cuando lo leemos de manera vertical, vamos a decir de esta forma. Vertical resulta que consigo en este primer recuadro, que es el paralelo, consigo potencial, carga y capacidad. Recordemos que tenemos una ecuación fundamental que dice que la capacidad es carga sobre potencial. Tengo estas tres variables que son las mismas variables que veo aquí, potencial, carga y capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si conseguimos dos de estas variables, puedo calcular la tercera. Si yo consigo potencial de C y tengo la capacidad de C, puedo calcular la carga. ¿Sí? Voy a marcar aquí en estas ecuaciones, vamos a hacerlo con azul, ¿me parece? Los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos todas las capacidades. Mire, capacidad de condensador A, B, C y D y el potencial de D. Entonces vamos a marcar aquí el potencial, lo voy a marcar como cuadrito. Aquí está, estos son lo que tenemos y voy a marcar aquí que estos son nuestros datos. Tenemos el potencial de D, tenemos las capacidades. Entonces aquí también vas a ir identificando qué puedes calcular. ¿Por qué? Porque resulta que si vemos esta ecuación que está acá, esta ecuación, déjenme borrarle las flechitas aquí para que sea más cómodo y puedan entender lo que les estoy diciendo. Esta ecuación, fíjense, tiene 4 variables: CAC, CA, CB y CC, capacidades de cada uno de los condensadores y la capacidad del arreglo.
Ah, pero resulta que tengo 3 de las 4 variables que aparecen en esta ecuación. Quiere decir que puedo calcular entonces esta variable, la puedo calcular. Vamos a calcularla. La capacidad AC va a ser igual a la suma de las capacidades. Eso es lo que dice la ecuación. Bueno, vamos entonces a sustituir. La capacidad de A, la tenemos aquí, que dice que son 7,5 por 10 a la menos 4. Estos datos están en microfaradios y este están en faradios. Yo recomiendo que cuando trabajen con estas ecuaciones de los arreglos, trabajen con microfaradios porque son números más manejables y disminuye el porcentaje de error cuando usted vaya a trabajar con la calculadora. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos un valor que es 7,5, lo voy a poner por aquí, 7,5 por 10 a la menos 4 faradios. Y yo lo quiero en microfaradios. Recordemos que el microfaradio es el 10 a la menos 6, así que si yo logro escribir esta expresión y que me aparezca un 10 a la menos 6, voy a tenerlo ya como microfaradio. Ya tenemos aquí el 10 a la menos 4. Tocaría entonces preguntarse cómo puedo reescribir el 7,5 de manera que me aparezca lo que me falta para que me aparezca un 10 a la menos 6. Vuelvo a repetir. Yo necesito un número aquí multiplicado por 10 a la menos 6 faradios. ¿Para qué? Para después yo sustituir este 10 a la menos 6 por un microfaradio y el número que me haya dado y poderlo colocar entonces aquí. Entonces, ya tengo 10 a la menos 4. Yo necesitaría otro 10 a la menos 2 para que después utilizar potencias de igual base, se suman los exponentes y me da 10 a la menos 6. ¿De dónde va a salir este 10 a la menos 2? De preguntarse ustedes cómo puedo reescribir este 7,5 de otra manera. La forma entonces es, vamos a ponerlo aquí, reescribir 7,5 como 750 por 10 a la menos 2. Cuando usted resuelve o expresa este número sin la potencia de 10, le va a dar 7,5 porque el exponente negativo significa que la coma se rueda 2 lugares hacia la izquierda. Bien, entonces esto nos quedaría 750 por 10 a la menos 6 y aquí nos quedaría 750 microfaradios. Y lo sustituimos aquí, 750 microfaradios más la capacidad de B que tenemos por aquí son 5 y la de C 8. Entonces 5 microfaradios más 8 microfaradios. Sumamos eso, no necesitamos calculadora para eso, ¿verdad? Pero si quieres utilizar tu calculadora y debe darte 763 microfaradios. Muy bien. ¿Para qué calculamos eso? La pregunta sería, ¿para qué calculamos eso? Bueno, eso lo calculamos porque lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Voy a poner aquí que las variables que tienen este cuadrito aquí son calculadas. No las tenía, las calculé. Bien, entonces resulta que ya tengo ese valor, ya lo calculé. Con este valor que lo tengo, porque eran datos, puedo obtener la capacidad de AD, que es la capacidad total y es la que nos pide. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Ese cálculo dice que 1 entre la capacidad de AD va a ser igual, voy a sustituir de una vez los valores, la capacidad de AC, que fue la que calculamos aquí, 763 microfaradios, más 1 entre la capacidad del condensador D, que la tenemos también como 1,5 por 10 a la menos 4 faradios. Dada ya la explicación de este número de 7,5, ya sabemos que este señor, ese 1,5 por 10 a la menos 4, son exactamente, si dijiste 150 es correcto, 150 microfaradios. Aquí sacamos su calculadora y vamos a utilizar la tecla que dice X a la menos 1 para sacar las operaciones más fácil, ¿no? Entonces, escribe 763 y le da la tecla X a la menos 1. Más, si quieres paras aquí el video, lo vuelves a ver. 150 marcas el 150 para el 150 y le das a la tecla. Eso te va a dar un valor. Ese valor que te da
es el 1 entre la capacidad de AD, pero nosotros no queremos 1 entre la capacidad de AD, nosotros queremos la capacidad de AD. Por lo tanto, ese valor que te dio, vuélvele por favor a dar a la tecla y el resultado debe ser 125,36 microfaradios. Cuando estamos trabajando con microfaradios, no es necesario colocar las cantidades en notación científica porque son cantidades que puedes manejar. Recuerda que la notación científica son para números muy grandes o números muy pequeños. Muy bien, ya tenemos entonces una de nuestras incógnitas que nos pedían en el problema, que es la capacidad total, 125,63 microfaradios. Ahora necesitamos calcular el potencial total y las cargas. Vamos a ver qué hacemos ahora. Ya podemos, vamos a resaltar lo que ya obtuvimos, ¿les parece? Con otro color. Vamos a ver, podemos ponerlo verde. Entonces resaltamos aquí que ya obtuvimos ese valor. ¿Qué podemos hacer ahora? Resulta, vamos a mirar aquí, vamos a ir viendo nuestras ecuaciones. Si quieren las vemos uno a uno. Esta primera ecuación de los potenciales, no tengo nada porque no tengo ni en rojo, ni en cuadrito, ni resaltado. No tengo absolutamente nada. De la segunda ecuación tengo 3 en rojo y una en amarillo, que lo que significa es que está igual en otra ecuación. En la tercera ya la utilicé. Ya utilicé la tercera. Voy con la cuarta. Esta cuarta tengo un dato, uno que no lo tengo y uno que me pide. O sea que prácticamente de los 3 tengo 2 que no conozco, así que no la puedo usar. En la quinta tenemos uno que lo conozco, que no conozco, que me lo piden. Este que está repetido acá y en esta. Y otro que no lo conozco, no lo tengo. Y la tercera ya la utilizamos, encontramos este, calculamos este. Listo. Ya la revisé así. Ahora vamos a revisarla verticalmente. Vamos a revisarla verticalmente. Cuando la revisas verticalmente en el arreglo de paralelo, encontramos que en esta primera, ¿para qué la reviso verticalmente? Porque yo quiero utilizar esta ecuación ahora. Voy a ver la posibilidad de utilizar esta ecuación fundamental. Resulta que en esta primera columna tengo esta capacidad, pero no tengo la carga y no tengo el potencial. Y eso mismo me pasa en estas 3 columnas, ¿sí? Rojo no lo conozco y el azul lo conozco, pero estos potenciales no lo conozco. Así que verticalmente en este lado no puedo hacer nada. Vámonos entonces para el arreglo en serie. En esta primera columna donde está el potencial de AD, el potencial, la carga de AD y la capacidad, solamente conozco la capacidad. No tengo ni la carga ni el potencial. En la segunda columna tengo la capacidad, no tengo la carga y tampoco tengo el potencial. Pero en la tercera, tengo 2 datos. Tengo el potencial y tengo la capacidad. ¿Quiere decir que puedo calcular? La carga. Muy bien. Entonces vamos a calcular la carga del condensador D. Voy a ponerla por aquí. Carga del condensador D. Atentas que si yo tengo esta ecuación, capacidad es carga sobre potencial, al despejar la carga me queda capacidad por potencial. Entonces, carga del condensador D es capacidad del condensador D por el potencial del condensador D. Esto va a ser igual. Veamos en nuestros datos, la capacidad del D es 1,5 por 10 a la menos 4 faradio, y tal cual en faradio la voy a colocar aquí en la ecuación para que con voltios me dé coulomb. Y el potencial de D son 80 voltios. Aquí está, 80 voltios. Muy bien, entonces tenemos aquí 80 voltios. Sacamos la calculadora y podemos encontrar que la carga del condensador D es 0,012 coulomb. O si lo quieres dar en potencias, también lo puedes dar en notación científica, ¿no? Pero es un número que todavía lo podemos manejar. Muy bien, ya tenemos entonces el condensador. Estamos usando el verde para que ya lo calculamos, ¿verdad? Entonces, como ya lo calculamos, lo puedo resaltar aquí. Ajá, entonces ahora sigo analizando mis ecuaciones, porque ahora resulta que de esta ecuación donde encontré un valor, hay una igualdad, hay una doble igualdad.
¿Qué me dice? Que la carga del condensador D es igual a la carga del condensador AC y es igual a la carga del condensador total. Entonces ahora voy a ponerle aquí esta nubecita. Esto lo tengo. Y me están pidiendo el potencial total. Entonces yo puedo utilizar otra vez la ecuación fundamental, esta, y despejar el potencial para obtener el potencial total. ¿Podemos hacer eso? Vamos a hacer eso. Por un lado, vámonos por ahí, por un lado, para encontrar esa incógnita. Entonces hacemos que el potencial AD va a ser igual a la carga AD entre la capacidad AD. Y eso, para no ir para arriba, ya yo los tengo por aquí anotados. Esto es 0,12 coulomb entre 125,36, lo teníamos en microfaradio, lo multiplico por 10 a la menos 6 y ya lo tengo en faradio. Y esto entonces me va a dar que el potencial AD es igual a 95,72 voltios. Puede ser que exista, hay otra manera de encontrar este potencial y puede ser que varíe en uno de los decimales, pero básicamente te va a dar lo mismo. Bien, entonces ya conseguí lo otro que me pedían, lo estamos resaltando en verde. Vamos a resaltarlo en verde, ya lo encontré. Muy bien. Vamos ahora, seguimos con esta ecuación aquí. Porque esta ecuación, vamos a cambiar este resaltador. Ok. Esta ecuación nos dice que Q de la carga del condensador D es igual a la carga del condensador AC. Y lo pusimos resaltamos en amarillo porque esa variable se repite aquí. Resulta que ahora la tengo. Ahora tengo esta variable. ¿Sí? La calculé, ya la calculé. Ya sabíamos que horizontalmente no podía hacer nada porque tengo 3 variables, pero verticalmente sí puedo hacer porque ahora ya tengo la capacidad, tengo la carga y puedo calcular el potencial AC. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero calcular el potencial AC? Bueno, porque resulta que calculando el potencial AC, la ecuación me dice que ese valor es igual al potencial en A, es igual al potencial en B y es igual al potencial en C. Y una vez que yo calcule estos valores o que los tenga, porque lo voy a calcular una sola vez, que los tenga, lo voy a marcar de una vez en verde, voy a poder calcular la tercera variable, que es la que tengo en rojo, que es la carga. Entonces tendría que aplicar esta ecuación 3 veces para distintos condensadores y encontrar la carga. Entonces vamos a calcular el potencial AC. Entonces el potencial AC es igual a la carga AC entre la capacidad AC. Y ustedes dirán, ¿y tengo que escribir la ecuación cada vez que lo... Bueno, eso es una manera de aprenderse las ecuaciones si no disponemos de una ficha a la hora de hacer el examen. Este es 763 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Recuerden que las cargas eran iguales. Entonces el potencial AC va a ser igual a 15,73 voltios. Ya tenemos entonces que, voy para arriba otra vez, que el potencial, este es 15, este es 15, este es 15, este es 15. Vamos a calcular las cargas. Aquí, y entonces la carga A va a ser igual a la capacidad, perdón, vamos aquí, a la capacidad de A por el potencial de A. Sustituimos entonces, nos queda que es 7,5 por 10 a la menos 4 faradios por 15,73 voltios. Eso nos va a dar la carga A. La carga B, usamos la misma ecuación y nos va a quedar que es 5 por 10 a la menos 6 faradios por 15,73 voltios. Eso nos va a dar la carga B. Y la carga C, también hay que aprender en este tipo de ejercicios
optimizar el tiempo y los cálculos son iguales, ¿verdad? Pero hay que poner las ecuaciones como son, así que aquí es C, nos queda 8 por 10 a la menos 6 faradios por 15,73 voltios. Y entonces en este momento, después que yo escribí todas las ecuaciones, bueno, voy a hacer el cálculo y sacamos la calculadora y escribimos 7,5 exponente a la menos 4 por 15,73 y eso da entonces la carga A da 1,18 por 10 a la menos 2 coulomb, el B da 7,85 por 10 a la menos 5 coulomb y el C queda 8 por 10 a la menos 6. Mentira, ese es un valor, el valor que utilicé para calcular. El QC da 1,26 por 10 a la menos 4 coulomb y queda entonces resuelto cada uno de los ejercicios, cada uno de los datos que nos pidieron. Nos vemos en un próximo video.